Conceptos básicos del análisis cuantitativo y de estadística. El estudio de la estadística en ciencias de la salud, más conocida como bioestadística, se encuentra motivado por la enorme incertidumbre que presentan los diferentes fenómenos a comprender. De ahí la necesidad de diseñar técnicas para el análisis, extraer los datos y su tratamiento. La bioestadística puede entenderse como esta metodología a seguir para aprender de las observaciones con el propósito de explicar los fenómenos biomédicos. La población. La población es muy importante porque nuestra población va a ser un sinfín de grupos, ¿no? En este caso, la población diríamos que es un grupo de personas, ¿no? Y en estadística, nosotros podemos recolectar un conjunto de elementos de esta población, ¿no? Pero este conjunto de grupos deben de representar a la población. No podemos estudiar toda la población en general, por lo tanto se realiza un muestreo. Los métodos estadísticos nos van a permitir generalizar e inferir. Suponen que las muestras están tomadas de manera aleatoria o al azar. Esto no significa que la muestra sea arbitraria, sino que cualquier unidad de población que estamos estudiando tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para ser parte de la muestra. Carácter y variable. Sobre la población se estudiarán uno o varios caracteres. Ejemplos es el sexo, la edad, el peso, la talla, el nivel de colesterol. La expresión de un carácter en cada individuo da un lugar a una función o una aplicación matemática, y en el contexto estadístico se denomina variable aleatoria. Se nombra así porque en un ambiente de incertidumbre toma distintos valores sin que sepamos bien por qué. Según la forma en que se expresan los respectivos caracteres, las variables se clasifican en dos categorías fundamentales: cuantitativas o numéricas y las cualitativas. Las cuantitativas, se dice que una variable es cuantitativa cuando mide numéricamente el carácter respecto a una unidad de referencia. Los ejemplos de variables cuantitativas son la edad media, se mide en años, la concentración del colesterol, la temperatura, que podemos medirlo en grados centígrados, la estatura en centímetros. Las variables cualitativas, se dice que es una variable cualitativa cuando no se expresa un carácter de forma numérica, sino que distingue entre varias categorías. Son ejemplos de variables cualitativas: el género, distinguimos entre hombre o mujer; el grupo sanguíneo, si distinguimos entre A, AB y O, etc. Podemos mencionar una tercera categoría que en rigor pertenece a la segunda, pero en la práctica puede recibir un tratamiento estadístico de la primera. Se trata de variables ordinales, que expresan un carácter cualitativo mediante categorías que admiten un orden natural. Los ejemplos de las variables ordinales: el grado de una enfermedad, por ejemplo, nulo, leve, moderado, severo; o el nivel de dolor de un paciente, que puede ser bajo, medio o alto. Con frecuencia se asigna un valor numérico a dichos niveles, empezando por 0 o 1 y acabando con una puntuación máxima que puede ser de 5 o de 10. Es muy habitual que la puntuación final de una variable de este tipo se obtenga como la suma de pequeñas puntuaciones, dando lugar a lo que conocemos como escalas ordinales.
Es muy habitual que la puntuación final de una variable de este tipo se obtenga como la suma de pequeñas puntuaciones en diferentes apartados. Así podemos obtener escalas de dolor, de movilidad, de autonomía, de equilibrio, de conciencia, agresividad al tumor, de personalidad. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar la estadística en la investigación? Los primeros pasos en realizar una investigación recaen en el método científico y en el diseño del trabajo, y estos incluyen formular objetivos, realizar las justificaciones, enunciar la pregunta que motiva la investigación, plantear hipótesis, describir cuidadosamente los métodos y las técnicas a utilizar. Seleccionar las herramientas estadísticas que nos permitan demostrar, aceptar o rechazar las hipótesis que hayamos planteado y mostrar claramente los hechos que se hayan encontrado es muy importante. Entonces, hay que escoger tanto las herramientas estadísticas como el tipo de gráfico más apropiados para ello. Si lo hacemos con cuidado y detalle, al determinar nuestra investigación, habremos realizado un trabajo de calidad y probablemente sea publicado. De lo contrario, pues no podríamos publicar, ¿no? Es muy común que nos inunde de datos que luego no sabemos qué hacer con ellos. Tenemos una gran cantidad de datos y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a tomar ciertos ejemplos, ¿no? De un hospital se tiene un sistema de archivos muy completo, pero no tiene una estructura, la información requerida por un investigador que busca específicamente uno o un grupo de datos. Y bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? En los hospitales pues puede haber una gran cantidad de datos, pero en sí no es fácil de leer, de analizar, ¿no? Y pues aquí tenemos que mejorar pues esta forma de ir organizando datos, ¿no? Una base de datos que vamos a ir realizando, ¿no? Por esa razón, porque no sabemos la disponibilidad de los datos y cómo vamos a caer en esas dificultades, pues siempre las investigaciones debemos ser muy objetivos, ¿no? Debemos ver si estos proyectos que queremos realizar lo podemos realizar en el tiempo que nosotros queramos, con los costos que tenemos y con los recursos humanos que tenemos también, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir una prueba estadística, ¿no? Esa es una de las preguntas que suele pasar mucho. ¿Cómo elegimos esta prueba, ¿no? Y eso va a depender de diferentes factores. El del tipo de diseño que se usó en la investigación, de la pregunta o las preguntas que se desea contestar, del interés de este proyecto, de la distribución de datos obtenidos en uno o dos o más grupos, de la forma en que se han recopilado los datos y el potencial sesgo y confusión de los datos obtenidos. La estadística, como parte de las matemáticas, es la secuencia de razonamientos para estudiar fenómenos de la naturaleza. Considera que la inferencia estadística es la que permite obtener conclusiones en función de los resultados obtenidos en una muestra en un estudio representativo. Cabe señalar que hay dos tipos de inferencias, la que se conoce como prueba de hipótesis y la que concierne a la estimación de intervalos. Y cuando las hipótesis están en las pruebas estadísticas, podemos encontrar una hipótesis nula que plantea la ausencia de diferencias significativas y también existe una hipótesis alterna que afirma que hay diferencias en las variables de estudio. La mayoría de los estudios pues tiende a tener una hipótesis alterna. Es así como las pruebas
de significancia estadística conducen a conocer la magnitud de diferencias y la significancia de estos resultados. Considerando un nivel significativo, hay diferencia significativa cuando P es menor que 0.05 y esto se interpreta como el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. Y de no existir diferencias estadísticas, el método estadístico consiste en una secuencia de pasos relacionados con el manejo de la información que se produce en una investigación. Vamos a tener 5 pasos que son importantes, son esenciales para tener una buena calidad a la hora de realizar nuestro análisis estadístico. La primera de ellas es la recolección de datos. El recuento, la presentación de los datos, la descripción y por último el análisis. Recolección de datos. En la fase inicial de la investigación se recoge la información cualitativa y cuantitativa. Vamos a tener diferentes variables, lo que se señala pues en el diseño de estudio. Ya una vez obtenida esta información hay que realizar el recuento. La segunda etapa concierne a la revisión, clasificación y cómputo numérico de la información recogida. La presentación se elaboran los cuadros, las figuras, para someter los datos numéricos a un análisis estadístico. Aquí es donde nosotros vamos a organizar estos datos para representar de mejor forma nuestros datos y poderlos analizar de la forma más correcta. En la descripción, la información es resumida en medidas que permite expresar de manera sintética las propiedades numéricas de los datos obtenidos, de tal manera que las medidas son expresadas como medidas de resumen para sintetizar los datos cualitativos en términos de razones, proporciones y tasas. La descripción. Los datos cuantitativos, las medidas de resumen se sintetizan en la distribución de datos sea normal, expresándolos en términos de promedio y desviación estándar. La distribución de los datos no es normal. La información numérica se expresa en términos de moda y la amplitud, la mediana y los percentiles. El análisis. El análisis de las fórmulas estadísticas y el uso de tablas que facilitan la comparación de medidas de resumen mediante las pruebas estadísticas apropiadas permiten saber a los investigadores si las variables motivos de estudio tienen diferencias significativas. Cada prueba de análisis se emplea en función del diseño de investigación que se haya seleccionado para comprobar si la consecuencia es verificable a partir de la hipótesis general de investigación. En el análisis es conveniente mencionar que se definen como variables, ¿no? Nosotros necesitamos tener variables, las cualidades, los rasgos, los atributos, características o propiedades de diferentes valores, magnitudes o intensidades valoradas en un grupo de elementos. En cuanto al manejo estadístico de los datos numéricos, es importante conocer el grado de precisión con el que se obtuvieron las variables, ya que dependiendo de estas se presentan en información de cuadros gráficos. El valor de P, que es la probabilidad asociada con la hipótesis nula de la prueba, es la probabilidad de que un resultado sea debido al azar. Entre menor sea la diferencia encontrada entre dos o más grupos, hay una mayor significancia estadística. Por lo tanto, nosotros consideramos cuando P es menor a 0.05 hay una diferencia estadística. El valor P tiene un distinto significado dependiendo de cómo se trata o qué tipo de prueba es, ¿no? Por ejemplo, en la TDStudent y la prueba Z ponen a prueba la hipótesis de que la diferencia entre dos promedios se debe al azar.
La P de una correlación indica la probabilidad de la pendiente de esa recta sea igual a la pendiente de una recta igual a 0. No indica qué tan importante es esta correlación, mientras que la P de la prueba exacta de Fisher indica cuál es la probabilidad de que la distribución observada se deba a la